Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver conceptos fundamentales para construir nuestra base de pensamiento en ajedrez. Lo vamos a ver a través de dos libros, el libro de Miguel Illescas, Estrategia en el ajedrez, y el libro de Roberto Grau, Tratado General de Ajedrez. En el libro de Illescas vamos a ver conceptos básicos sobre el ataque y la defensa, el valor de la pieza atacada contra el valor de la pieza defensiva, cómo influye el orden de jugada después de los cambios, y el desequilibrio entre ataques y defensores. Y todo esto lo vamos a complementar en ver cómo Roberto Grau, en su libro, organiza las jugadas entre ataque, defensa, jugadas neutras o errores. Y lo vamos a ver en ejemplos en partidas del ataque Grob, la apertura del alfil y la apertura Bird. Espero que os guste, que os sirva para aprender y vamos a empezar. En este primer ejemplo vamos a ver cómo desde las primeras jugadas ya aparece el concepto de ataque y defensa. Vemos que jugamos E4, E5 y caballo F3, ya estamos tocando el peón D5. Significa que si las negras no hacen absolutamente nada contra esta amenaza, nosotros haremos caballo por E5 y ganaremos material. Entonces el peón no puede avanzar porque está bloqueado y se debería defender. Lo más conveniente es defenderlo con una jugada natural. Una jugada natural es jugada de desarrollo, que aparte de desarrollar una pieza, estoy atendiendo a la amenaza del rival. Estos son los principios básicos también de la profilaxis. Pensar en qué quiere hacer el rival. En esta posición vemos que hay un equilibrio entre atacantes y defensores. Hay un atacante, el caballo de F3, que está tocando el peón. Y un defensor que está defendiendo. Por lo tanto, esto se llama equilibrio de fuerzas. Entonces ahora, si se comete un error y se hace caballo por E5, después de caballo por E5, ha habido un cambio, pero en este caso es desfavorable para las blancas, porque un caballo valía más que un peón y no hay otro tipo de compensación. Eso sería el primer ejemplo súper elemental del ataque y la defensa. Vamos a ver ahora el segundo. Ahora vamos a ver cómo no siempre se puede aplicar el ejemplo 1 del equilibrio entre atacantes y defensores. Depende del valor de las piezas. Veis E4, E5, D4, que sería la apertura del centro, E por D4, dama por D4, aquí se consigue una dama y un peón centralizado, y después de caballo C6, te ganan un tiempo a la dama. Entonces, aquí te están amenazando la dama. El caballo vale menos que la dama. Entonces, es un error aplicar el concepto anterior que hemos visto de equilibrio entre atacantes y defensores. Ahora tengo un atacante, ningún defensor. Puedes decir, bueno, hago caballo F3, lo que me han enseñado antes, que es una jugada neutra de desarrollo, que defiendo la amenaza. Pero es un error por el valor de las piezas. La dama vale más que el caballo y después de los cambios, las negras han conseguido una ventaja, que en este caso es una ventaja material. Entonces, lo ideal es huir con la pieza atacada, por ejemplo la casilla A4. Ahora ya no existe caballo por D4 y no han ganado material ni han ganado nada. Hemos perdido un tiempo simplemente moviendo otra vez la dama. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver cuando intervienen varios atacantes y varios defensores, cómo también influye el valor de las piezas que atacan contra las piezas que defienden. Ahora vemos aquí la primera amenaza que hemos visto antes, caballo F3, estamos tocando el peón D5, se juega caballo C6, equilibrio entre atacantes y defensores, y alfil C4. Este sería el setup, o sea, la apertura italiana, cómo se colocan las piezas en la apertura italiana. Aquí las negras juegan caballo F6, que sería su propuesta de defensa contra la apertura italiana, y permiten el ataque fegatelo, que es saltar con el caballo a G5, tocando el punto más débil de la posición negra, el peón de F7. Fijaros que el peón solo está defendido por el rey, y tiene dos atacantes, o sea, ahora no hay equilibrio entre defensores y atacantes, hay dos atacantes y un defensor. Entonces aquí la jugada que evita este ataque y lo hace realmente lo medio refuta sería D5, interponiendo la acción del alfil sobre el peón de F7. Pero imaginaros que las negras no conocen esa jugada y plantean el concepto que hemos explicado antes de equilibrio de número entre atacantes y defensores. Ahora tenemos el rey y la dama defendiendo F7, dos defensores, y el alfil y el caballo, dos atacantes contra F7. Pero es una defensa ineficaz o inútil porque el valor de la dama es mucho mayor que el valor del alfil y el caballo. Entonces después de alfil por F7 o caballo por F7, si se captura de dama en F7, vendría recapturando con la otra pieza, y una vez captura el rey, aquí tenemos la dama y un peón, el peón de F7, que serían 10 puntos, contra dos piezas blancas que serían 6 puntos. O sea, las blancas han conseguido una ventaja, que es la ventaja material. Esa ventaja material se puede transformar en otro tipo de ventajas mediante la simplificación o mediante un ataque con otras técnicas, vaya, entonces nos sirve para poder ganar la partida. En el canal, por ejemplo, tenéis un vídeo sobre la simplificación.
Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Ahora vemos esta posición donde el negro tiene presión sobre el peón de 5 porque tiene 3 atacantes, el caballo de F3, el caballo de C4 y el alfil de B2. Hay 3 atacantes tocando el peón y tiene 3 defensores, el caballo de F7, el alfil de D6 y la torre de la casilla E8. Entonces hay un equilibrio entre defensores y atacantes. Entonces vamos a ver la importancia de las recapturas una vez captura el blanco, caballo de F por E5, después de caballo por E5, caballo por E5, alfil por E5 y alfil por E5, vemos que ha dejado la torre como última pieza a recapturar, porque la torre era de más valor que el caballo y el alfil. Entonces recapturo con la pieza de más valor al final de la secuencia. Entonces de esta manera consigues una pieza de más, fijaros que ahora tienen dos torres y tengo una pieza de más, el alfil, por un peón. Ha sido un cambio favorable para las negras. Pero ahora vamos a ver qué pasaría si en la misma posición, en vez de recapturar primero de caballo, vamos a recapturar primero de torre, de la pieza con más valor. Entonces, después de los cambios, caballo por E5, alfil por E5, alfil por E5, caballo por E5, ahora ya el cambio ya no es tan favorable. ¿Por qué? Porque tenemos un alfil y un caballo a cambio de una torre y un peón. Fijaros que ahora ya no tienes pareja de torres y entonces ya no es tan favorable. Entonces, sobre todo quedaros con eso en este último ejemplo, que es muy importante el orden de las recapturas para mantener la ventaja material. Espero que haya quedado claro y ahora vamos a ver los ejemplos de Grau de cómo organizar nuestro pensamiento. Vamos a ver el primer ejemplo del libro de Roberto Grau, Tratado General de Ajedrez, cómo nos propone él un sistema de pensamiento ante cualquier movimiento y cualquier jugada del bando contrario. Vamos a ver este primer ejemplo del ataque Grob. Entonces os hago una pequeña introducción. En el libro hay una introducción muy larga, yo lo voy a resumir en una frase súper sencilla. Grau organiza las jugadas en 4 tipos. Jugadas que atacan, jugadas que defienden, jugadas que son neutras, ni atacan ni defienden, simplemente desarrollan o pérdida de tiempo o otras cosas que son neutras, y jugadas que son un error. Lo que hay que detectar cada vez que mueve el rival es ir analizando según esas 4 jugadas qué tipo de jugada es y vemos cómo tenemos que ir nosotros desarrollándonos. Entonces jugamos con negras y el blanco nos juega G4, que esto para si no lo sabéis es el ataque Grob. Entonces nos dice el libro, ¿qué intenta? Observes el juego. Dice, la única alteración que presenta es que la siguiente jugada nos pueden jugar alfil G2, en plan fianchetto agresivo, así con G4, el alfil en G2, el alfil en H3, porque realmente la jugada G4 ha dejado espacio al alfil de F1 para moverse, y nos pueden jugar G5. Por ejemplo, si hacemos caballo F6, nos pueden jugar G5 y el caballo en F6 no estaría estable. Entonces, pregunta, ¿es una jugada que nos ataca? No. ¿Es una jugada de defensa? No, porque nosotros aún no hemos movido en la primera jugada y no. ¿Es un error? Pues no veo que pueda castigar automáticamente de manera inmediata esta jugada. Por lo tanto, es una jugada neutra. Una jugada neutra a nosotros nos da un poco de flexibilidad para intentar colocar las piezas un poco más libre. Entonces Grau decide jugar E5. Como el blanco no ha luchado por el centro, él lucha por el centro, lo típico que hace 5, controla casillas centrales, ocupa el centro con un peón, deja salir a la dama, deja salir al alfil. En siguientes jugadas puedo jugar D5, por ejemplo consiguiendo un centro clásico, y podemos empezar a colocar nuestro setup de defensa contra el ataque Grob, porque es una jugada neutra. Entonces vamos a ver ahora qué realiza el jugador de piezas blancas, que realiza la jugada F3. Entonces vamos a plantear otra vez el sistema de pensamiento de Grau. ¿Es una amenaza? Pues no es una jugada de ataque ni de defensa, ya que nosotros no estamos atacando nada y ellos pues con F3 tampoco vemos que ataquen nada, o sea, no es ni ataque ni de defensa. Por lo tanto, o es una jugada neutra o es un error. Entonces lo que hay que hacer es valorar la posición y a poco que lo hagamos nos damos cuenta que con dama H4 es jaque y al haber debilitado la diagonal H4 E1 pues no pueden interponer pieza y sería mate. Por lo tanto, esta jugada es un error. Entonces, como es un error y lo puedo castigar de inmediato, realizo la jugada dama H4, esto sería el mate del loco, pero es lo que estamos viendo, es el sistema de pensamiento que hay detrás y es lo que tenemos que aprender. Entonces, nos dice aquí en el libro, ¿cuál ha sido el factor del triunfo? Sencillamente que hemos observado cuidadosamente el juego de nuestro rival, que esto sería la base de la profilaxis, pensar siempre qué quiere hacer el rival.
Dice, ante una jugada de nuestro contrario, lo esencial es saber lo que intenta para contestar según lo que haga. Entonces, la jugada y su respuesta. Entonces, este sería el primer ejemplo de ataque Grove. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a ver la visión con las blancas en una apertura del alfil. Entonces Grau nos dice que juega E4, que su intención es controlar el centro con el peón D4, intentar sacar el alfil, intentar sacar la dama, abrir líneas para nuestras piezas, y su rival juega E5. Entonces vamos a empezar a pensar qué piensa. ¿Es una jugada de ataque? No, no nos ataca nada. ¿Es una jugada de defensa? Tampoco, porque nosotros no estamos atacando nada y él no está defendiendo nada. Por lo tanto, es una jugada neutra, porque tampoco vemos que sea un error. Entonces esto nos da libertad para seguir atacando o preparando un ataque. Entonces juega alfil C4, que sería la apertura del alfil. Lo único que está haciendo es tocar el punto F7, que es el punto más débil de la posición negra, que está solo defendido por el rey. El negro juega también lo mismo, alfil C5, y que dice, bueno, que nos están tocando el punto F2. Pero ¿qué pasa? Que aquí añade la visión de los tiempos. Como nosotros tenemos un tiempo de ventaja, no ve la amenaza directa alfil por F2 y la considera como una especie de jugada neutra. Porque nosotros podemos seguir creando amenazas y como tenemos un tiempo de más, él debería de defender. Entonces aquí juega la jugada dama F3, que está tocando dos veces el punto F7. Está generando una amenaza. Entonces el negro aquí tenía que haber pensado, ¿qué amenaza mi rival? ¿Es una jugada neutra, una jugada de desarrollo? ¿Qué es? ¿De ataque, de defensa? Entonces diría, bueno, es una jugada de ataque, porque me está tocando el punto F7. Entonces hay que realizar una jugada de defensa, que puede ser en este caso D5, que no creo que funcione, o caballo F6, que tiene mejor pinta, interponiendo la acción de la dama. Una jugada de defensa sobre el punto F7. Si no haces eso, ¿qué pasa? Que haces la jugada D6, que no atiende a las amenazas del rival. Y entonces es donde podemos caer por dama por F7, que es un grave error, porque juega sin pensar, no piensa cuáles son nuestras intenciones ni nada. Entonces aquí nos pone en el libro, no hay que efectuar jugada alguna sin haber pensado bien cuáles son las ideas y los fines que persigue nuestro contrario. Ante cualquier jugada, la primera pregunta debe ser, ¿qué amenaza a nuestro rival? La base de la profilaxis. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a ver cómo aplicar estos principios que hemos visto del tipo de jugadas con un poco de cálculo. En el libro de Roberto Grau le llama la visión mediata, cuando necesitas un poco de razonamiento, le llama de esta manera. Entonces, las blancas juegan F4 y aquí él empieza a analizar la jugada del rival, que dice, lo único que nos impide es jugar E5, porque el peón en F4 está controlando la casilla E5. Entonces, ¿qué pasa si juego E5 igualmente? Mi rival puede contestar F por E5. Aquí lo que nos explica, yo lo voy a hacer en el tablero para que se vea mejor en el vídeo, ¿vale? ¿Qué pasa si jugamos E5? Nuestro rival puede hacer E por E5. Entonces lo que vamos a hacer es jugar dama H4 y la única contestación, como ha quedado toda esta diagonal débil, sería jugar G3. Entonces podemos jugar dama E4, tocando la torre y tocando el peón. Por lo tanto, ganaríamos iniciativa y recuperaríamos el material. En el libro nos dice que G3 es lo que juegan las blancas. Y aquí nos dice, esto nos sorprende, esperábamos F por E5. Entonces, ¿qué pasa? Que el rival temió dama H4 y realizó una jugada de defensa. Entonces ya hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que esta jugada es de defensa. Si podemos calcular un poco, que sería lo de la visión mediata, podemos ver que después de E por F no pueden recapturar de G. Lo voy a hacer sobre el tablero para que sea más dinámico, ¿vale? Para el vídeo. Esto hay que hacerlo de manera mental. E por F no pueden recapturar porque entonces esta diagonal queda expuesta y podemos acceder con la dama H4 dando mate. Entonces aquí dice, nuestro rival no piensa en las consecuencias de su jugada y ha realizado un error. O sea, con la jugada G3, defendiendo el peón de F4, era un error que hemos castigado de manera inmediata. ¿Vale? Esto sería más o menos lo que nos quiere explicar en este ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver este último ejemplo que nos propone el libro de Grau, que va a ser una especie de conclusiones y repasos de lo visto anteriormente. Vamos a ver que el negro no juega E5, que es una jugada neutra, ni ataca ni defiende, ni es un error, ni nos amenaza nada, simplemente ahora jugamos alfil C4 tocando F7, como hemos hecho en partes anteriores, en la partida número 2. El alfil toca ahora desde C5, nos toca el punto F2, pero como tenemos un tiempo de más, vamos a insistir con el mate del pastor, jugando dama H5. Entonces tocamos el peón de F7 con dos piezas, y lo defiende solo el rey, también tocamos el peón de 5.
Otra conclusión que puede hacer el jugador defensivo sería contraatacar. Entonces nos puede jugar caballo F6 amenazándonos la dama. Es decir, bueno, pues voy a desarrollar con amenaza. Pero lo que está haciendo otra vez es pasando por alto nuestra amenaza, que era la entrar en el punto F7. Entonces lo interesante de este ejemplo son las conclusiones de repaso. Nos dice, otra vez más tenemos la misma enseñanza. Hay que pensar ante todo qué es lo que intenta hacer el adversario. Y dice, si no se hace esto, mejor no jugar al ajedrez, pues en cada jugada estaremos expuestos a recibir mate. Mediante este simple procedimiento, un análisis de los proyectos del contrario, nos pondremos a cubierto de sorpresas. Dice, si nuestro rival hubiese tenido en consideración nuestras jugadas, no hubiésemos ganado así ninguna de estas 4 partidas que hemos visto. Pues hasta aquí los ejemplos y el vídeo de hoy. Espero que os guste, que sirva para aprender y pues, sobre todo os pido que participéis en el canal, que se agradece un montón. Un saludo y que vaya bien. Suscríbete para más ajedrez. Gracias por ver. Puedes seguir viendo más vídeos clicando en la pantalla.